persona exitosa te dice todo lo que le costó llegar y lo que cuesta más que llegar es mantenerse, ¿no? Porque si vos considerás que llegaste, ¿qué te queda después? Desde que me llamaron a la selección por primera vez hasta conseguir estar en el equipo olímpico, pasaron más de 10 años, más. Tengo ese pensamiento, ese chip de deportista, ¿no? Los valores que tiene el deporte. El tema del compromiso y las ganas, el enfoque. Son todas esas cosas que me dieron después la posibilidad de que cualquier otra cosa en la que yo me comprometa lo haga con ganas, ¿viste? El foco y la disciplina, sin eso pues no viene todo lo otro. Siempre lo vi como un juego y siempre soñando, ¿no? Pero cuando me tuve que vestir con la camiseta, ahí es donde empecé a contar cuántos años me faltaban para clasificar a un juego olímpico. Hay una etapa muy muy dura que es en la adolescencia. En la adolescencia se abandonan un montón de sueños. ¿Por qué iba a dejar? Mirá si por algunos que eran mejor que yo en ese momento iba a abandonar algo que en realidad me apasionaba. Bueno, y empezás a entender de qué va la vida. Entonces cuando entendés de qué va la vida no te gusta tanto. Querés ser un niño otra vez. Creo que hay que hacer ese duelo de las etapas de la vida. Hay deportistas que explotan mucho antes y a mí me tocó de más grande. Me decían que después de los 25 años no se clasificaba un juego y yo ya había pasado los 25 y decía, bueno, tiene que ser en Tokio, si no va a ser muy difícil. No solo que lo conseguí a los 28, sino que fui finalista olímpico. Le tenemos miedo no a creer que no podemos y a ver qué pasa si no lo conseguimos. Le tenemos miedo a darnos cuenta que podemos, que somos capaces. Todos somos capaces de hacer lo mismo. Lo que pasa es que no todos tenemos el mismo interés. Creo que si le dedicamos tiempo a algo, lo terminamos consiguiendo, porque somos totalmente funcionales. Podés tener toda la capacidad, que si no te llama, ese talento no va a explotar. Hay que estar atentos, porque somos muy capaces, ¿no? Solamente hay que poner el foco en algo que te apasiona. Haberme pasado el remo fue una enorme decisión, porque ahora sueño con el próximo objetivo, que son los próximos juegos. También hablo mucho del efecto mariposa, ¿viste? De las cosas que suceden pequeñas que se desencadenan en grandes situaciones. A veces pareciera que el objetivo es ese y en realidad hay algo más que eso, ¿no? Tenemos pasiones anestesiadas. Alguien te lo despierta o algo. Y en mi caso fue el mensaje convocándome al casting. Nunca tomé clases de actuación. Descubrí que me gustaba cuando lo empecé a hacer. Primaria me anotaba a poner en teatro para luchar un poco con mi timidez. Y me pasó que bueno, pasar de espectador a de golpe hacer las audiciones. Entonces fue como muy loco esa transición. Pero bueno, me llegó esto y lo acepté y lo abracé. Fue una enorme oportunidad. Entendía que las reglas del juego a veces te dicen que no y hay que aceptar los no. Y los acepté durante muchos años. Por eso mismo, cuando vienen los sí, ¿por qué nos vamos a creer que eso vino como un regalo del cielo? No, casi laburó y hubo un interés. Nos tiramos abajo cuando llegan estas chances lindas que tanto buscamos o que deseamos. Sí. Y que cuando las conseguimos no lo disfrutamos, ¿viste? Me pareciera que sentí solamente la sensación de placer por haberlo conseguido, por haberlo logrado. Pero eso es lo que tiene el ser humano, ¿no? Que ante la frustración es un mundo. Ahora, cuando logra lo que tanto soñó, es esto y nada más, ¿viste? Me parecía que es esto. Y yo aprendí a que no es esto y nada más. Lo más increíble que me enseñó la vida fue que se me hayan cerrado tantas puertas. Entonces hoy las disfruto por completo. Que entiendo que las trabajé porque entiendo que también lo merezco. Y que somos merecedores de eso. Primera vez en la actuación y arrancar en una plataforma así. Entonces yo decía, che, ¿será real esto que está pasando? ¿Realmente lo merezco? Después me di cuenta que sí, ¿por qué no? Le agradezco también a mis miedos, le agradezco a mis dudas, a mis inseguridades, porque lo que me ha enseñado la inseguridad es que es propia. Es la verdad que no tiene nada que ver con el otro. Pero nos cuesta mucho asumir eso. Estamos en una época de ansiedades, de ataques de pánico, de salud mental. Y me parece que lo que suma es gente que acompañe. Bueno, ¿cómo estás, Lucas? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. Hoy, bueno, nos agarró la lluvia, justo es un día con mucha lluvia. Un montón, sí. Pero bueno, hay que luchar por los sueños. Hablando de sueños, ¿cómo te sentís vos con respecto a tu éxito profesional? ¿Sentís que sos una persona exitosa? En realidad el éxito es algo totalmente que bueno, da vueltas, ¿viste? Uno está arriba y después uno se encuentra en el otro extremo. Me pasa como deportista, que es a lo que me dedico. O sea, me dedico hace años como atleta paralímpico y he tenido estas cosas, ¿no? De los altibajos. Los altibajos. Y eso pasa en todos los ámbitos. O sea, en todos lados. Una persona exitosa te dice todo lo que le costó llegar y lo que cuesta más que llegar es mantenerse, ¿no? Entonces, en este caso, si me considero una persona exitosa, creo que no me queda más nada por hacer. Porque si vos considerás que llegaste, ¿qué te queda después?
Entonces aspiro a siempre sentir que hay algo más por hacer, ¿no? Que siempre estoy en mi mejor momento. No diría exitoso, sino diría que estoy en mi mejor momento siempre, ¿no? Sea en el deporte o también en la parte artística, como pasó con División Palermo. Bien, me gusta ese punto de vista, está muy bueno. Sí, está bueno porque es una línea que llevo porque me dio esa posibilidad y me dio las herramientas el deporte, no me le dio otra cosa, ¿no? Son más de 20 años, así que estoy en esto y todo lo que vino después fue gracias al deporte, como digo siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue tu acercamiento al deporte? Bueno, por la vida, porque me gustaba nadar y porque justamente soñaba un poco con eso, hasta que en la escuela se acercaron y me hicieron la propuesta de hacer deporte, ¿no? Uh-huh. No recreativo, sino ya algo más escuela, apuntando al alto rendimiento. Yo tenía 8 o 9 años. Y bueno, así se dio que me acerqué, me encantó y quería hacerlo todos los días. Lo que pasa es que, bueno, por el tema de la escuela en ese momento y eso, arranqué 3 veces por semana hasta que después empecé todos los días. Ya era un compromiso y hoy lo hice durante muchos años. Dejé de nadar a principios del 2024 y ahí es donde decidí pasarme el remo. O sea, continué mi carrera deportiva. No es que lo abandoné y no es que dije, sé hacer esto y nada más. Sí. Considero que sé hacer un montón de cosas y eso está bueno. El deporte me dio esa posibilidad y esa chance, ¿no? ¿Y qué lecciones de vida te fue dando todo lo que era, bueno, tu inicio con natación? No, las lecciones de vida es, qué sé yo, esto de los valores que tiene el deporte. En realidad, los valores uno los tiene haciendo deporte o no haciendo. O sea, es algo que se tiene desde casa, ¿no? Y yo tuve esa chance. Sí, el tema del compromiso y las ganas, el enfoque, son todas esas cosas que me dieron después la posibilidad de que cualquier otra cosa en la que yo me comprometa lo haga con ganas, ¿viste? Y no me da igual hacer bien o hacer algo bien o hacerlo mal. En el caso de División Palermo fue así. Una vez que me llega el papel, quise hacerlo bien. No me daba igual en absoluto porque, bueno, tengo ese pensamiento, ese chip de deportista, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que el deporte y también en mi casa se me educó de esa forma, de no bajar los brazos y de darle siempre para adelante para buscar justamente eso, ¿no? Uh-huh. El sentirme siempre, como te dije al principio, en mi mejor momento. Claro. Eso es lo que me dio. Uh-huh. Sí. Aparte del deporte, también por lo que contás y también por otras cosas que voy viendo con otros entrevistados, sí, veo que deja también mucho el tema de la disciplina, que hoy cuesta tanto, que sí, los chicos no lo tienen. No, hay una etapa muy, muy dura que es en la adolescencia. Uh-huh. En la adolescencia se abandonan un montón de sueños. Que en realidad no sé si es un sueño, porque si uno lo abandona, tanto no lo querías. Uh-huh. Pero en la adolescencia sí se dejan muchas cosas porque uno quiere vivir la edad. Claro. Y yo no viví la edad, nunca viví mi edad. Siempre busqué otras cosas que no estaban acorde, ¿no? ¿A la edad que tenías? No. Yo a los 16 empecé a viajar, empecé a competir en el exterior. Entonces ya me tuve que correr un poco de esa adolescencia. Que dejé muchas cosas. Dejé amigos, fiestas o cosas así que son comunes, pero yo porque prefería el alto rendimiento. Entonces no es, uno dice dejar como para poder darle forma, ¿no? Para poder expresarlo de una cierta manera, pero no es que lo dejé, sino que no lo preferí. Claro. Preferí otra vida. ¿No te arrepentís? No, para nada. Yo en la normalidad, en la vida te dicen cuáles son las formas de vivir en las etapas, vivir las etapas. Y la etapa que me tocó a mí en la adolescencia, o por lo menos en mi preadolescencia, es al lado de una pileta. No pensaba en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me forjó un carácter. Y el carácter es lo que me lleva hoy con 32 a tomar ciertas decisiones. A creer que tal o cual decisión es la mejor. Uh-huh. Pero eso te lo da el tiempo y te lo da la disciplina, que lo que decías antes. Sí, claro, tal cual. Sí. Y eso encima es algo re valioso porque te lleva a todo, a cualquier área de tu vida. Total. La disciplina, el foco. Sí, bueno, el foco y la disciplina, sin eso
después no viene todo lo otro, ¿no? Te puede gustar mucho algo, pero si no tenés disciplina y no tenés foco, me parece que lo más probable es que no lo consigas. Y en mi caso fue así, fue ir tras algo, ir tras los Juegos Olímpicos y si no lo lograba tenía que esperar como 4 años más. Mal. Entonces no pasaron 4, pasaron muchos años más. Desde que me llamaron a la selección por primera vez hasta conseguir estar en el equipo olímpico, pasaron más de 10 años. Más de 10 años. ¿Mira? Muchísimos. Porque yo arranqué a los 8 y fui a los 28. Pasaron 20. Wow. Pero bueno, esa parte no la cuento porque justamente empiezo a contar cuando la cosa se empezó a poner así como más interesante o a vivirlo desde otro lado, más del lado competitivo y ya representar al país. Pero y a eso siempre lo vi como un juego y siempre soñando, ¿no? Pero cuando me tuve que vestir con la camiseta, ahí es donde empecé a contar cuántos años me faltaban para clasificar a un Juego Olímpico, ¿no? Y pasaron 12 años. Mirá. Entonces es toda una vida. O sea que desde los 28, ahí le sumamos 12 años más. No, desde mis 16, que me llamaron a la selección, sí, hasta mis 28 años. Ahí va. Por eso pasé torneos sudamericanos, torneos panamericanos, mundiales, bueno, nacionales ni hablar. Nacionales estoy hablando de que de mis 8 años. Claro. Hasta parte de mi preadolescencia y durante mi adolescencia también viajábamos por el país. Sí. Ahí íbamos con una camada de nadadores que después algunos se fueron del equipo o dejaron de competir o se fueron a otros deportes y brillaron en otros deportes. He nadado con chicos que después se dedicaron a otras cosas, a otros deportes y llegaron a un Juego Paralímpico desde ese lugar. Entonces creo que tomaron grandes decisiones. Por eso mismo digo, en mi caso también haberme pasado el remo fue una enorme decisión, porque ahora sueño con el próximo objetivo, que son los próximos Juegos. Entonces, sí. Y también hablo mucho de esto del efecto mariposa, ¿viste? De las cosas que suceden pequeñas que se desencadenan en grandes situaciones. Porque lo que me pasó a mí el año pasado es increíble, porque me pasaba remo y yo mientras tanto estaba queriendo clasificar como nadador a París 2024 y me quedé afuera por 48 centésimas, que no se puede medir en el tiempo, es ínfimo, nada. Y bueno, gracias a eso me pasé a remo, empecé a competir, empecé a entrenar para poder competir justamente en lo que fue este año y bueno, y quedar para División Palermo, poder hacer las audiciones. Entonces no lo veo como algo malo, sino lo veo como una oportunidad, ¿viste? Mira. A veces pareciera que el objetivo es ese y en realidad hay algo más que eso, ¿no? Entonces, hoy lo agradezco, pero para llegar a este pensamiento tuve que haber tenido otros mambos, otros miedos, otras inseguridades. ¿Qué pasa si dejo de nadar? Realmente no pasó nada. Sí. ¿Pensaste... O sea, por un lado, ¿pensaste en abandonar y decir me dedico a otra cosa completamente y dejo del deporte? Sí, ¿en momento? Sí, pero me pasó muy de pibe. Me pasó a los 16 años más o menos, que dije quiero dejar de nadar porque me ganaban en ese momento. Y eso me broncaba un montón y me ponían en una situación muy jodida, me frustraba bastante. Sí, porque bueno, no entendía bien, ya venía hacía 8 años nadando y yo quería ya estar en los primeros puestos, esas cosas. Y era cuestión de entrenar, porque después vino todo lo demás. ¿Qué pasaba si dejaba de nadar? Todo lo que me perdía. Quería esa cosa creía que era la mejor decisión, pero bueno, después pensándolo con mi familia y con gente muy cercana en ese momento, ¿por qué iba a dejar? Mirá si por algunos que eran mejor que yo en ese momento iba a abandonar algo que en realidad me apasionaba, ¿no? Pero bueno, es esta edad que te cuento, que es muy difícil. Sí, donde se te cruzan varias tentaciones, la salida con amigos. Esas cosas y también las frustraciones, porque empezás a entender de qué va la vida. Entonces cuando entendés de qué va la vida no te gusta tanto. Querés ser un niño otra vez. Sí. Y por otro lado creo que hay que hacer ese duelo
¿no? De las etapas de la vida. Entonces yo ya no extraño a esa niñez ni esa adolescencia. Son etapas que no volvería jamás. Hay gente que sí, que le encantaría volver y esas cosas, pero no es mi caso. Es como que por eso mismo te digo, para tener este pensamiento es porque me siento siempre en mi mejor momento. Entonces, ¿para qué voy a querer volver atrás? ¿No? Y me siento muy pleno con quien soy hoy y en cómo me formé y en cómo construí mi persona, creo. Y a medida que ibas creciendo, ¿sentías miedo? ¿Tenías miedo a algo? Sí, miedo siempre tenemos. No sé si hay algo puntual, pero sí este miedo a... Me pasó como deportista así antes de los Juegos, en esto de pensar por qué no se me daba un Juego Olímpico si venía entrenando y tanto lo quería. En realidad lo que le tenía miedo era a ver que sí podía, ¿no? Que sí podía hacerlo. Le tenemos miedo a eso. Le tenemos miedo no a creer que no podemos y a ver qué pasa si no lo conseguimos. Le tenemos miedo a darnos cuenta que podemos, que somos capaces. El famoso miedo al éxito. Sí. Pero si uno lo reduce al miedo al éxito, pareciera que solo eso y nada más y no lo trabaja, ¿viste? Le tengo miedo al éxito y punto. Pero cuando empezás a separar un poco de qué va el miedo al éxito y te das cuenta que hay algo más atrás y lo trabajás, automáticamente creo que el foco vuelve. A mí me pasó para Londres 2012, que yo era sparring en ese momento de un nadador que había clasificado, entonces yo entrenaba con él, pero también soñaba con estar ahí. Sin embargo, el desarrollo físico todavía no había venido, hay deportistas que obviamente explotan mucho antes, y a mí me tocó de más grande. Me decían que después de los 25 años no se clasificaba un juego, y yo ya había pasado los 25 y decía, bueno, tiene que ser en Tokio, si no, va a ser muy difícil. No solo que lo conseguí a los 28, sino que fui finalista olímpico. Entonces, real que cuando empezás a separar lo que sucede con el miedo al éxito, descubrís que el miedo estaba en realmente darse cuenta que uno era capaz. Y me parece que es la magia que tiene la vida, de devolverte todos esos años que le dediqué de chico y a lo que jugaba cuando era chico, que jugaba a estar en un juego. Me imaginaba compitiendo. Y eso, bueno, todo me lo devolvió después con creces y con objetivos y con logros también, ¿no? Pero eso nos pasa a todos. Al que hace deporte y al que no hace. Por eso no hay que rebajar a nadie. ¿Viste? Esto de que uno se cree en esto en este estado de superioridad porque hace deporte, porque se dedica al deporte. No, todos tenemos los mismos miedos, solo que nos dedicamos a otras cosas. Y el que me dice que me admira por el deporte que hago, porque hago deporte, en realidad todos somos capaces de hacer lo mismo. Lo que pasa es que no todos tenemos el mismo interés. Creo que si le dedicamos tiempo a algo lo terminamos consiguiendo porque somos totalmente funcionales. Sí. Lo que pasa es que no nos importa. A mí me importa hacer deporte y hay otros que les puede gustar otras cosas, pero si no te llama no te va a salir mejor. Claro. ¿Viste? Podés tener toda la capacidad que si no te llama ese talento no va a explotar. Sí, no lo vas a desarrollar. Me pasó como este hobby que yo tenía en su momento de remar. Me encantaba remar, pero no lo había explotado nunca. Salía de nadar y me iba a remar. Hasta que, bueno, un día se dio ese llamado, un día me llamaron para arrancar profesionalmente. Y bueno, sin creerlo, mis entrenadores me fueron dando esas herramientas para poder explotar algo que pasó este mismo año con las medallas que pude ganar en esta nueva disciplina. Entonces, hay que estar atentos porque somos muy capaces, ¿no? Solamente hay que poner el foco en algo que te apasiona. ¿Y cómo se viene esta separación tan drástica y muy distinta entre el deporte y la actuación? Sí, me parece que siempre estuvo eso. Lo que pasa es que estaba anestesiado, ¿no? Claro, lo tenías guardado. Tenemos pasiones anestesiadas. Tenemos cosas que están ahí. Lo que pasa es que
lo que nos despierta esa pasión son las herramientas. Y las herramientas no vienen de uno. No es que de la noche a la mañana descubrís que eso está ahí. No, alguien te lo despierta o algo. Bien. Y en mi caso fue el mensaje como convocándome al casting. ¿Cómo fue? O sea, vos ya hacías... Sí, yo hacía casting, pero porque me gustaba la parte, o sea, de la publicidad, esas cosas. Y hacías, pero tomabas clase. No, nunca tomé clase. Nunca tomé. Natural. Nunca tomé clase de actuación. Mirá. No, nunca. Por eso mismo, descubrí que me gustaba cuando lo empecé a hacer. Sí. Porque yo en el colegio, bueno, en la primaria me anotaba a poner en teatro para luchar un poco con mi timidez, ¿no? Entonces trataba de salir de esa zona, obviamente siendo muy chico y todo. Tenés un montón de quilombos en la cabeza, muchos mambos. Y hacía teatro, ¿viste? Con mucha vergüenza, mucha vergüenza. Pero quedé ahí, después nunca tomé clases por fuera, ni mucho menos, ni me formé como actor, ni nada. Entonces, bueno, fue la oportunidad gigante cuando me llega este casting. Porque, bueno, se ve que empezaron a buscar un perfil deportivo y dieron conmigo. Y ahí dije, bueno, yo no soy actor, ¿viste? Yo no soy actor, no tengo nada que ver con esto. Pero animate, me decían, animate, vení, probalo, qué sé yo. Te ayudamos. Bueno, pero no tengo ni idea, o sea, no sé ni cómo es una clase. Y ahí es donde hago el autocasting y ahí me entero que era para División Palermo. ¿Ya habías visto vos la serie antes? Un montón de veces. La primera temporada la vi un montón de veces, fui espectador y un gran crítico porque me encantó. O sea, todas críticas muy buenas. Uh-huh. Le daba a la serie porque entendía el humor. Entendía de qué iba. A mucha gente no entendió al principio de qué iba el humor. Pero yo como lo entendí, me encantó la serie y me sentí muy identificado con los personajes. Sí. Con las historias también. Y me pasó que bueno, pasar de espectador a de golpe hacer las audiciones. Tuve que pasar dos transiciones. Las audiciones y ser consciente de que lo estaba haciendo con 0 herramientas, solamente las que me iban dirigiendo con Santi Korovsky y el director de casting, Yair Said. Y que obviamente tuve que arrancar así. Tuve que hacer como un máster de actuación mientras actuaba. ¿Intensivo? Sí, un intensivo de actuación mientras actuaba. Entonces fue como muy loco esa transición. Pero ya, como te digo, siempre estuvo. Uh-huh. Viste, ya me gustaba la moda, me gustaban los desfiles, expresarme de otras formas. Pero bueno, me llegó esto y lo acepté y lo abracé. Por eso mismo cuando pasé las instancias, que fueron varias, dije, esto me gusta y lo paso bien. Ni hablar cuando grabé. Lo pasé genial. Fue una enorme oportunidad que la adquirí y dije, con esto quiero hacer algo. Por eso mismo este año quiero empezar a formarme y quiero hacer teatro y esas cosas. Pero bueno, estaba ahí, como te digo. ¿Cómo lo separé? No lo sé. Se me vino esta posibilidad y no pienso bajarme, ¿no? De este barco, como le dicen. Sí, qué lindo. Sí. ¿Y vos tenías también otras personas que estaban por el mismo papel? Sí, bueno, no conocidos. Después me fui enterando de que había alguien más. De que había muchas personas para el mismo papel. Mucha gente. Habían hecho casting para un montón. Para Nacho, ¿no? Uh-huh. Mi personaje. Sí. Y bueno, es ahí donde cuando te enteras de esa situación y que hay un montón de interesados y que un montón de perfiles para un mismo perfil, que hayan buscado justamente eso y que lo hayan encontrado en mí, es como algo gigante, ¿no? Es espectacular. No lo quería, pero tampoco lo esperaba. O sea, quería vivirlo, pero también entendía que las reglas del juego a veces te dicen que no y hay que aceptar los no. Y los acepté durante muchos años. Por eso mismo, cuando vienen los sí, ¿por qué nos vamos a creer que eso vino como un regalo del cielo? No, casi laburó y hubo un interés del otro lado. Uh-huh. Nos tiramos abajo cuando llegan estas chances lindas que tanto buscamos o que deseamos. Sí. Y que cuando las conseguimos no lo disfrutamos, ¿viste? Me pareciera que sentí solamente la sensación de placer por haberlo conseguido, por haberlo logrado. Pero
eso es lo que tiene el ser humano, ¿no? Que ante la frustración es un mundo. Ahora, cuando logra lo que tanto soñó, es esto y nada más, ¿viste? Me parecía que es esto. Claro. Y yo aprendí a que no es esto y nada más. Yo cuando fui a los Juegos Olímpicos estaba como en Disney. Me imagino, sí. Porque lo esperé tanto, no es que es esto y nada más. No es tirarse la pileta y nada más. No, era eso y todo lo demás. Era grabar División Palermo y todo, del momento en que entraba hasta que me iba. Hasta el momento en que yo saludaba al primero hasta el último y me divertía hasta en los almuerzos, en los parates estos que se tienen en las grabaciones. Disfrutaba de todo. Y por ahí es lo que me enseñó tantos no. Creo que lo más increíble que me enseñó la vida fue que se me hayan cerrado tantas puertas. Entonces hoy las disfruto por completo. Claro. Porque entiendo que las trabajé, porque entiendo que también lo merezco y que somos merecedores de eso, sí. Que las cosas no vienen porque bueno, te cayó del cielo y porque tuviste suerte. No, acá no hay suerte. No creo en la suerte, ¿no? Creo en el trabajo. Entonces cuando confías en eso, confías en el interés de la otra persona. Porque, a ver, hay un producto. Y no se la pueden jugar poniendo gente por la que, ¿viste? Gente que no es actor. Y sin embargo lo apostaron. Apostaron a eso. Mi primera vez en la actuación y arrancar en una plataforma así. Claro, es como... Entonces yo decía, che, ¿será real esto que está pasando? ¿Realmente lo merezco? Y después me di cuenta que sí, ¿por qué no? Tenía que ser para mí y ya está. Y no le saco mérito a todos los que lo han intentado también. Claro. Porque yo estuve también en ese lugar de no recibir ni siquiera, no quedaste. Claro. Y esperar. Y me pasó también con los Juegos Paralímpicos. Cuando clasifiqué, me acuerdo que me iban a decir a las 11 de la mañana si iba o no iba. Y estuve hasta las 6 de la tarde esperando. Entonces ahí estaba si sigo nadando o no. Claro. De esa decisión pareciera que valía todo, ¿no? Estaba todo puesto en juego. Sí. Y cuando me dijeron que iba, fue increíble. O sea, de ahí en adelante hasta el día de hoy, celebro haber estado en un juego porque me cambió por completo la vida, sin duda. Porque después vino todo lo demás, ya te digo. Sí, aparte también qué loco, ¿no? Cómo es la vida que por esos, que ni siquiera segundos. Centésimas, nada. Era como que, bueno, te cerramos la puerta acá, pero te abrimos esta. Dos puertas. Sí. 2 puertas enormes como el Remo y División Palermo. Porque obviamente que cómo se desencadenan las cosas. Se desencadenó poder conocer enormes artistas, descubrir que me gustaba y que no quiero que quede solamente en esto y nada más, sino bueno, que arranque en seminarios o talleres, poder estudiarlo. Ya averigüé con quiénes puedo hacerlo, que justamente vienen de División Palermo. Entonces, bueno, no quedarme con las dudas y aprender también, ¿no? Pero bueno, también fue mucho a ojo, mucha percepción de lo que yo consideraba que tenía que hacer en esas audiciones. Y después, como me dijeron, vos proponés que nosotros te dirigimos, y me descubrí eso, que yo intentaba proponer mis formas de hacerlo. Y ellos me iban como llevando. Entonces cuando tenés un gran director, surge un gran producto, ¿no? Porque mucha gente que después me hablaba por Instagram descubría que no venía del palo de la actuación, sino que era deportista. Claro, se llevaban la sorpresa. Entonces es muy buena la recepción, ¿viste? Porque mi miedo era, bueno, soy deportista, por ahí se nota que nunca actué en mi vida. Pero cuando aprendés de genios como Santi Gorovsky, de Pilar Gamboa, de Daniel Hendler, de los chicos de La Guardia, que son mis amigos, creo que estás mucho más cerca de hacerlo bien. Y aparte es algo subjetivo. El arte es algo totalmente subjetivo. Sí. En el deporte no. En el deporte o lo haces bien o no lo haces bien. Entonces, chocarme con eso, aprender a qué era la subjetividad, lo tuve que aprender actuando. Y no en teatro, y no haciendo teatro, claro. No haciendo ensayos. Ensayos tuve muy pocos antes de arrancar a grabar. Y tuve que salir a la cancha y bueno, y dejarme también llevar por esa linda experiencia.
El ambiente me imagino que también debe ser muy lindo, ¿no? Sí, ni hablar, a mí me encantó. Obviamente que debe haber cosas como en todos lados, es normal, pero no dejó de ser nunca un ambiente cálido que me ha hecho muy bien y que lo celebro porque me dejó grandes amigos y un montón de historias para poder contar. Bien. ¿Y qué conclusiones sacarías de la vida? Es un poco complicada esa pregunta porque la respuesta está en todo lo que he vivido, ¿no? Las conclusiones es como una cosa me llevó a la otra. Si ese día no iba a natación con el colegio, por ahí seguramente no estaba acá contándote todo lo que hemos charlado. ¿Viste? Entonces le agradezco a cada situación y a cada cosa que he tenido por delante. Le agradezco también a mis miedos, le agradezco a mis dudas, a mis inseguridades, porque lo que me ha enseñado la inseguridad es que es propia, no tiene nada que ver con el otro. Aún creemos, el ser humano cree que la inseguridad pareciera que atrapa a la otra persona, ¿viste? Que se las transmitís, que se las trasladás, que una inseguridad pasa por lo que el otro piensa. Y la verdad que no tiene nada que ver con el otro. Pero nos cuesta mucho asumir eso. Todavía uno lo sigue trabajando en terapia porque somos conscientes que estamos en una sociedad que está como esto con los estímulos más negativos que positivos. Que si lo que te voy a decir te va a hacer daño, pareciera que no me lo callo, que te lo digo. Y yo celebro a esa gente que se calla ante los estímulos negativos y que brinda al otro los positivos, ¿no? Estamos en una época de ansiedades, de ataques de pánico, de salud mental, y me parece que lo que suma es gente que acompañe, que sepa acompañar y que no te lleve un mensaje que no acompañe y que no ayude, aunque te quiera, porque a veces los comentarios negativos vienen de gente que te quiere, y no que si te hace eso es porque no te quiere, es porque quizás te intenta ayudar, no sabe cómo, no tiene las herramientas. Y siempre invito a que seamos acompañados, ¿no? Ante las situaciones vulnerables que tenemos, siento que está bueno poder decir cuando uno está mal. Pareciera que uno tiene que estar siempre bien. Entonces es algo importante decir cuando estamos mal. Siempre nos se muestra en las redes bien, se muestra feliz, se muestra contento. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos mal? ¿Por qué está mal guardarnos y no decirlo? Yo también tuve un montón de miedos, inseguridades, angustias en la parte deportiva y no dejaron de ser propias. Sin embargo, cuando las compartía me encontraba con que del otro lado era más un cachetazo que un abrazo. Y a veces necesitamos más eso, más un abrazo. Se está empezando a abrir un juego espectacular con el tema de la salud mental. Sí. Y si empezamos a hablar más de esto, seguramente, porque vengo del palo del deporte, que es una exigencia gigante, le estamos ahorrando una mala situación a la otra persona que lo está padeciendo y seguramente le brindemos una caricia a la cabeza y al cerebro, ¿no? Entonces, ante estas situaciones que uno se tiene que sobreponer, está lindo decir cuando uno se siente mal, ¿no? Y ser selectivo. Invito a eso, a que sean selectivos a quienes le contamos lo que nos pasa, ¿no? Y está bueno. Creo que en ese sentido también estoy aprendiendo todos los días. Wow. Está muy bueno. Me encantaría poderte invitar a una segunda parte. Seguramente, parte 2. Pero que no llueva. Por favor, porque viene empapado. Nos quedamos sin tiempo, pero espero poderte ver para una segunda parte. Hay muchas preguntas que me quedaron para hacerte. Sí. Y cómo ves la vida, cómo lo contás. Me encanta. Me encanta Gracias. Todo lo que transmitís. Te me haces una persona muy interesante. Muchas gracias. Así que te quiero, por favor, una próxima. Sí, claro que sí. Que sea la próxima. Sí. Bien. Bueno, no olviden suscribirse al canal. Esto es Antes del Aplauso, donde nos enfocamos siempre en el detrás de escena. ¿Qué pasó antes para que esta persona, nuestro artista, esté donde está hoy? Así que me ayudan muchísimo con suscribirse. No olviden seguirme en las redes sociales. Soy Rubí y hoy estuvimos con Lucas. Nos vemos.